Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Martín Baeza, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. De vuelta, 25 minutos para las 7. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Hola, pues, bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien, todo bien. Excelente. Oiga, Martín, muy buen artículo en el DF, pero me gustaría que profundizáramos un poquitito respecto de las razones por las cuales el GORE Metropolitano tiene a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos bajo la lupa. Está interesante conversar de este tema. ¿Te parece si lo desarrollamos y lo explicamos? Démosle un contexto. Sí, perfecto. De hecho, esto fue un reportaje, como bien decías tú, que fue publicado el domingo en nuestra edición de DF+, acerca de un caso que explotó, un caso judicial, que de ahí es donde nace este tema, donde a partir de este caso judicial se deslizan ciertas denuncias de irregularidades en la Junta Nacional de Bomberos. No sé si les parece si partimos explicando un poco lo que es esta figura dentro de la institución. Sí, a ver, expliquémoslo, démosle ese contexto. Ya. Lo primero es entender que Bomberos es una institución jerarquizada, con una estructura parecida a la del ejército, por ejemplo, de los cuerpos militares, donde en la parte más abajo, bueno, están los voluntarios, obviamente, los voluntarios de bomberos que todos conocemos. Arriba de esto están las compañías, donde cada compañía tiene un director, que es un cargo más administrativo, así como un gerente, por así decirlo, y un capitán. De ahí arriba tenemos los cuerpos, que cada uno tiene un superintendente, que es su representante legal. De ahí nos elevamos a los presidentes regionales, de ahí pasamos a los vicepresidentes nacionales, y ahí los vicepresidentes nacionales forman la Junta. ¿Cuál es el rol de esta Junta? Básicamente es manejar las platas de bomberos. Por un lado, los fondos que reciben de instituciones públicas, como pueden ser el gobierno regional o en algunos casos municipalidades, pero también de otras cosas. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que si una persona, un accionista, no retira los dividendos de una empresa, esos van a la Junta Nacional de Bomberos, por ejemplo. Ah, no sabía eso. Yo tampoco. Básicamente la Junta entonces administra las platas tanto públicas como privadas que recibe la institución, por ejemplo, para compras de combustible, uniformes, carros, y también otro tipo de fondos que reciba la institución. Y esos fondos pasan primero a la Junta y después son distribuidos, como les explicaba, a los cuerpos, a las compañías de bomberos. Por ende, están en permanente roce con lo que hay más abajo de la institución. O sea, no es primera vez que hay un problema entre la Junta. De hecho, en el pasado, que lo podemos hablar más adelante, algunos voluntarios han denunciado también irregularidades dentro de la Junta. Han habido querellas entre bomberos y representantes de la Junta. Así que esto no es primera vez que pasa. Es importante dejar claro eso. Pero da la sensación, Martín, de que son cosas que no han, digamos... No se ha hablado mucho de ellas, porque siempre tenemos a bomberos entre las instituciones más queridas y más confiables del país, ¿no? Sí, claro. De hecho, es bien particular que en este caso la empresa que parte haciendo esta demanda, que se llama Ferexpo, es muy clara en recalcar que su demanda no es contra la institución de los bomberos, como tú dices, es muy querida, sino contra la Junta Nacional. Es el organismo que es una corporación de derecho privado. Eso también es importante. Se manejan platas públicas, pero una corporación privada que no se rige por la ley de compras públicas como sí lo hacen las otras entidades del Estado. Eso también es importante destacar. Entonces, esta empresa, Ferexpo, de hecho, es ligada, la familia Aranguis y Fuentes, que son los dueños de la empresa, es una familia que también está ligada a los bomberos. De hecho, el gerente general, Raimundo Aranguis, fue por muchos años bombero de una compañía. Y él funda esta empresa y se dedica a proveer sobre todo los carros, el material mayor, como se le llaman en los bomberos, a distintos cuerpos a lo largo del país. Y ahora ellos ingresan una demanda que termina a principios de este mes, el 5 de abril, con una retención de los fondos de la cuenta corriente de bomberos. Un tribunal dicta una resolución tras una medida prejudicial de que se retengan 550 millones de pesos de la cuenta corriente de la Junta Nacional de Bomberos. Ya. Qué plata que me imagino que deben tener, digamos, ya al menos en alguna medida, ¿no?, destinada a ciertas cosas. No es como que la tengan ahí acumulada simplemente porque la dejaron en la cuenta corriente. Sí, claro. O sea,
como les decía, todos los fondos que recibe Bombero, nosotros sabemos que Bombero es una institución sin fines de lucro. Todos los fondos que ellos reciben tienen algún fin y están destinados para algo. De hecho, ahí más adelante vamos a explicar por qué se denuncian estas irregularidades, pero tienen mucho que ver con eso. No sé si les parece si retrocedemos al inicio del caso, porque al igual que muchos casos que han estallado en el último tiempo en el mundo empresarial, esto viene de la pandemia. A ver, me interesa esto. Ya. No sé si se acuerdan en la pandemia que la famosa crisis de los containers, cuando todas las empresas empezaron a quedar sin materiales, algo que trajo muchos problemas en el retail, por ejemplo, porque las importaciones se complicaron, el sobrestock, etcétera. En esta industria pasó lo mismo, o sea, los fabricantes tenían los puertos cerrados, faltaban repuestos, y todo eso termina en que algunos carros no pudieron llegar a tiempo a los cuerpos o compañías de bomberos que los estaban esperando. ¿Ya? Esta empresa, como yo les contaba, de la familia Aranguis, que se llama Ferexpo, y para que se acuerdan del nombre, porque lo voy a mencionar muchas veces. Que es la querellante. Sí, o sea, no es una querella, eso sí, es una demanda medida civil. Sí, una medida prejudicial para después demandar. Ya. Esta empresa se había adjudicado una licitación por más o menos $12 millones, que eran 26 órdenes de compra de carros bomba. Uh-huh. De esas se habían cumplido recién 4 porque eran un plazo de bastante años y en 2 casos no hubo problemas, pero en las compañías de San Bernardo y San Fernando, San Bernardo y San Fernando, perdón, fue donde estuvo el problema. Cuando esta empresa tuvo problemas con proveedores, se atrasaron, los carros no llegaron. En un principio habían llegado a un acuerdo con la Junta, en el fondo, que por ser caso fortuito, la pandemia, no se les iba a poner multa a los proveedores, se llegó a un acuerdo y en teoría todo estaba bien. Eso, este es el relato que se hace en la demanda, que fue la que nosotros tuvimos acceso para hacer esta publicación. Uh-huh. Estos 2 carros tenían un valor de $825.000, pero cuando posteriormente, cuando se llega a este acuerdo con bomberos, lo que la empresa reclama es que la Junta borró con el codo, entre comillas, eso es lo que dicen ellos el acuerdo, y les ofrecieron pagar solo el 50% del valor de la atraso. O sea, como que en el fondo habían dicho que no, buena onda, no hay multas, porque entendemos que esto es un caso fortuito, y después sí hicieron efectiva la multa y la descontaron en el fondo. Claro, eso es lo que reclama la empresa. En el fondo, les vamos a pagar la mitad, y no solo castigado, eso, sino en el fondo, les van a pagar un precio castigado. Claro. Y no solo eso, sino que además los vamos a eliminar o suspender temporalmente de la lista de proveedores autorizados. Chita, ya. Como esta obviamente es una empresa que se dedica a vender carros de bomberos. No tiene muchos clientes. Claro, básicamente su único comprador es la propia Junta Nacional de Bomberos. Entonces, esta empresa, tras no poder llegar a un acuerdo, decide poner una medida prejudicial. Y que esto es muy, muy importante. La medida prejudicial es patrocinada por el ex contralor Ramiro Mendoza. No sé si se acuerdan de Ramiro Mendoza. No, por supuesto, una figura consular, digamos, en montones de materias de discusión. Y hasta hace poco presidente del Colegio de Abogados. Así es. Ramiro Mendoza, junto a sus 2 socios del estudio en que trabaja ahora, Matías Mori y Pedro Aguirrea, trabajan con Ferexpo y presentan esta medida prejudicial y logran que el tribunal decrete la retención de los fondos de la cuenta corriente de bomberos, que son los 550 millones que ellos dicen que la Junta les adeuda, en el fondo. La Junta hoy presidida por Juan Carlos Field, que viene del Cuerpo de Bomberos de Rancagua. Ahora, ¿cómo sigue esta historia a partir de aquí? Claro. Esta es la demanda entre las 2 empresas, que es un caso judicial que es entre estas 2 partes en el fondo, pero esto escala porque en la demanda se hacen otro tipo de acusaciones. La principal es que, como yo les decía, que los bomberos reciben todos los fondos destinados a un fin en particular. Si ellos le sacan una multa a un proveedor, ellos tienen que reintegrar posteriormente esa multa a la entidad pública que les otorgó los fondos. En este caso, el gobierno regional metropolitano, hoy dirigido por Claudio Rego, ¿cierto? Esta medida prejudicial que fue interpuesta por Ramiro Mendoza junto a sus socios, como les comentaba, se acusa que nunca se reintegraron los fondos. La versión de la Junta Nacional de Bomberos, que fue consultada por nosotros para este tema, es que todavía no ha sido el momento y que ellos, en el fondo, van a reintegrar estos montos al final del ejercicio presupuestario, porque de hecho ellos han tenido algunos problemas de liquidez, porque la plata se le entrega a los bomberos de manera parcelada, pero sin entrar en detalle de eso, pareciera ser...
Reconocen que están atrasados, pero dicen que van a pagar. No, o sea, ellos dicen que en el fondo no ha llegado el momento de hacerlo todavía. Pero el gobierno regional metropolitano, que también fue consultado por nosotros, no parece estar tan de acuerdo con la tesis de ellos. Nosotros, como les decía, consultamos a esta institución y lo que dijeron es que ellos solicitaron el reintegro y la Junta Nacional de Bomberos decidió ligarlo a Contraloría. O sea, se está haciendo una investigación acerca de cómo se están administrando estos fondos. Y el gobierno también dijo que están evaluando acciones jurídico-administrativas, en este caso, por las multas que no se han reintegrado. Mira. O sea, no es tan pacífica la cosa. Claro, existe una molestia, que eso es bastante importante, existe una molestia de parte del gobierno regional de cómo han sido los fondos. No es la primera vez tampoco que Ferexpo denuncia irregularidades en este tipo de cosas. El 2012, de hecho, algo que fue publicado en un reportaje de CIPER en esa época, pasó algo muy parecido. Hubo una licitación millonaria, la de hoy, como les comentaba, era de $12 millones, y en esa época fue de entre 90 y 180 millones de dólares. Es un monto mucho más grande de los que se estimaba, que Ferexpo, junto a sus dos fabricantes, también interpusieron una medida prejudicial contra la Junta Nacional de Bomberos, donde reclamaron que habían favorecido a sus competidores que tenían mucho menor puntaje que ellos en la licitación. No sé si se acuerdan de ese caso, fue el año 2012. Yo la verdad es que no me acuerdo, pero hay un antecedente para este mismo caso. Sí, en ese momento también fue un proceso parecido, se metió una medida prejudicial, se congeló el proceso de licitación y al final las partes pudieron terminar conciliando después de un proceso de negociación que duró 2 años. Ferexpo volvió a ser proveedor de bomberos y hoy día vuelve a demandar a la institución. ¿Qué se viene para adelante, Martín? ¿O qué deberíamos esperar? Porque esto parece una historia como de un nivel bien alambicada en el fondo, que podría extenderse harto en el tiempo. Sí. Por un lado está el tema judicial, que ahí, como dices tú, eso podría ser muy largo. Nosotros sabemos que los procesos judiciales se pueden alargar mucho tiempo. Ahora la empresa había pedido más cosas aparte de la retención de los fondos de la cuenta, como impedir que la Junta Nacional celebrara una serie de contratos sobre boletas de garantía y también que se cancelara la suspensión de la lista de proveedores que le pusieron a la empresa. La empresa insistió ante el tribunal y se está a la espera de que pase por eso, y después de que se resuelva eso deberían ingresar la demanda definitiva, porque como yo les decía, esto era una medida prejudicial. Eso por el lado judicial. Ya. Completa. Y por el lado del gobierno regional, que a ver qué pasa entre el gobierno regional, como yo les decía que estaba hablando de acciones jurídico-administrativas, ver cómo avanzar eso, en qué conclusión va a llegar el gobierno con la Junta Nacional de Bomberos. Y lo último también es que se vienen elecciones internas en Bomberos, donde el actual presidente, que es el que está siendo cuestionado por esta empresa, va a tener que acceder, o sea, que competir con el Mario Gaete. Juan Carlos Fil, que es el actual presidente, que viene del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, va a tener que competir con Mario Gaete, que es del Cuerpo de Bomberos de Diego de Almagro, en una elección interna. Claro. La semana pasada se le comunicó a los superintendentes y presidentes nacionales que van a tener que votar en esta elección de bomberos. Perfecto, bueno, ahí está la historia. Lo pueden encontrar en todo caso en el Diario Financiero, está entre los artículos más leídos, esta disputa que hay entre el GOR y la directiva de bomberos. Martín Baeza, gracias por conversar esta tarde con nosotros. No, gracias a usted. Chao, Martín. Un abrazo. Muchas gracias, Martín. Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. Esto fue DF en Infinita con Martín Baeza, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.